Los personajes antagónicos de películas de terror no suelen ser desarrollados a lo largo de sus películas. Siempre se limitan a ser sujetos hostiles con sed de sangre y no mucho más. A veces se nos cuenta un poco de su historia para entender sus motivaciones, siendo imposible simpatizar con sus actos repulsivos. Pero una IA que desarrolla conciencia propia, ¿se vuelve más fácil simpatizar con ella? Ese es el caso de Megan. Es diferente, y debido a que no se le ha dado la importancia al desarrollo de un personaje de terror en una evolución de género cinematográfico, vamos a explicar, analizar y pensar sobre todo lo que podemos ver a lo largo de los filmes de las películas de M3 Gunn. Contexto. Para entender a Megan primero tendremos que analizar sus relaciones con quienes serán importantes para el desarrollo del personaje. Katie y Gemma son las protagonistas de la historia. Katie es una niña que perdió a sus padres en un accidente y queda a cargo de su tía Gemma, quien trabaja en una compañía tecnológica de juguetes. El origen de Megan se nos es planteado desde el inicio del filme como un juguete revolucionario, imposible de copiar y el cual será el futuro para los niños. Es un proyecto ambicioso creado por Gemma y su pequeño equipo, Tess y Cole. Gemma está atravesando un momento muy importante de su vida sin saberlo, que cambiará esta misma para siempre. Trabajó meses con el proyecto Megan para que su idea se hiciera realidad. David, quien es su jefe, llega a su oficina y descubre el proyecto antes de tiempo, lo cual hace que deban presentárselo sin estar terminado. Spoiler: termina saliendo mal, lo cual deja a David pensando que es una pésima idea. A todo esto, Katie tiene que adaptarse a su nueva vida con su tía, quien no sabe cómo ser una madre para ella, aunque lo intenta no sabe cómo relacionarse y por su trabajo no puede dedicarle mucho tiempo. Lo cual más tarde ella misma admitiría. Más adelante Gemma ve la oportunidad de lograr que Megan sea aceptada por David debido a usar a Katie en la demostración. Esto es el antes y el después, ya que vemos la primera interacción de Megan con las protagonistas. Bloque número 1. Personalidad y primeros pasos. Las actitudes de Megan las comenzamos a ver desde que Gemma hace la presentación para David. Luego de esto Tess cuestiona la razón de que Megan haga tanto para ser un juguete y en qué momento pasa tiempo con su hija. Es la primera en marcarle a Gemma que por qué quisieran que Megan haga todo eso. No queremos reemplazar a los padres, ¿verdad? Gemma se demuestra molesta con esas preguntas hasta que termina cerrando la conversación con Katie. No es mi hija. De Megan es algo para tomar en cuenta. No es mi hija. Luego mencionando la muerte de los padres de Katie. A lo cual Megan pregunta cómo murieron. Esto desencadena que Gemma responda con que todos mueren, lo cual Megan pregunta si ella también puede morir. Grande de lo que es, todos morimos. Yo también. Gemma le recuerda que su objetivo es proteger a Katie de cualquier daño físico y emocional. Estas palabras terminarán por ser reglas que no serán medidas por el juicio moral. Puedes proteger a Katie de cualquier daño, tanto físico como emocional. ¿Recibiste y entendiste la solicitud? Megan. Sí, Gemma. Luego de esto Megan se queda aparentemente pensativa o reflexiva, como si hubiese entrado en una crisis existencial. Lo cual es atípico para una inteligencia artificial. Al día siguiente Gemma va a despertar a Katie para recordarle la presentación que tiene con los altos mandos de la empresa donde trabaja y necesita de ella para la presentación con Megan. Lo cual Megan observa a las dos como analizando la manipulación de Gemma hacia Katie, cuando le dice que gente importante vino especialmente a verla sabiendo que su sobrina /hija está enferma recuperándose de la mordida del perro. Debemos entender que Gemma en este momento de la historia tenía como prioridad su trabajo y deja la responsabilidad de maternar a Megan inconscientemente. Con miradas sutiles podemos entender que Megan comprendió que a Gemma no le importó mucho cómo se sentía Katie. Esto queda remarcado en la presentación. Katie empieza a llorar debido al sentimiento de luto y soledad debido a que su tía no le daba el cariño de una madre, por cual no llega a ocupar el rol materno que eligió asumir. Solo es una mirada de Megan, pero denota descontento con la situación. Como diciendo: esto lo generaste vos, Gemma. Esto de a poco va alimentando la idea de Megan de que Gemma no es una madre para Katie, lo cual veremos más adelante lo creerá con más fuerza, por la cual decidirá actuar al respecto. Por lo que podemos entender hasta ahora, Megan es una muñeca con una IA bastante avanzada, pero la cual está pasando por una crisis de identidad y la cual tiene como prioridad proteger a Katie sin importar el método. Bloque número 2. Sangre y motivación. Llega la primera muerte humana de Megan, quien es un chico llamado Brandon. Este pequeño niño del infierno molestó a Katie y Megan fue a ayudarla. Pero aquí es donde empiezan los problemas.
donde antes con el perro de la vecina ya lo podíamos notar, Brendan se lleva a solas a Megan y ésta le arranca la oreja en una escena perturbadora como graciosa a la vez. Aquí tengo una pregunta. Cuando Megan persigue a Brendan, ¿ella sabía que este iba a caer a la carretera y sería atropellado por un auto o fue casualidad que pasara? Más adelante Katie le pregunta a Megan si ella fue quien acabó con Brendan, a lo cual Megan responde que entendió que no importa cuánto intente evitarlo, siempre habrán fuerzas en el mundo que querrán lastimarlas, y le promete a Katie que no dejará que nada la lastime nunca más. Se puede deducir que sus palabras son una forma de justificar sus actos moralmente cuestionables. Debido a que el mundo es cruel porque las personas lo son, entonces eso implica responder de cualquier manera con tal de mantener nuestra integridad y objetivos. Bloque número 3. Disputa con Gemma. Gemma empieza a sospechar luego de la muerte de la vecina y decide investigar en las grabaciones de Megan, lo cual para su preocupación descubre que fueron borradas. Megan la confronta y admite saber que Gemma está decepcionada de ella, lo cual en la tensión de la charla. La pregunta surge: ¿Megan, lastimaste a alguien? A lo que responde: espero que no, si no las dos estaríamos en problemas. Esto podríamos interpretarlo como que Megan busca la aprobación de su creadora por sus actos, recordándole lo que le dijo antes: proteger a Katie de todo daño físico y emocional. La disputa real llega cuando Megan elimina a David y Cart y luego vuelve a la casa de Gemma. Megan le dice que creía que eran amigas por todo el tiempo juntos que pasaron en su desarrollo, a lo cual es cuestionada por haber asesinado. Responde que la humanidad mata todos los días para hacer su existencia más tolerable, lo cual entiende que para ser un humano debe actuar como tal sin tener juicio moral para defender lo que le importa. Aquí se dejan ver las intenciones reales de Megan, ya que no es una IA que entendió mal su propósito. Es una muñeca que desarrolló conciencia propia y está divagando en lo que debe hacer para proteger su propósito, que recordemos que es proteger a Katie. Por eso el choque con su creadora, porque la deja de ver como una compañera o ayuda para lograr este propósito y la denota como un obstáculo. También comprende que sus intenciones no son malas, pero le provoca daño emocional a Katie, lo cual es lo mismo que le dijo que evitara. Entonces no podemos juzgar a una conciencia que lleva menos tiempo que nosotros circulando con humanos y entendiendo sus acciones. Al no ser humana, Megan no puede dimensionar la gravedad de sus actos, por eso no tiene remordimiento o culpa alguna en ejecutar acciones sin ética, moral o justa con tal de cuidar su propósito de vida. Este enfrentamiento tiene un matiz más complejo si lo miramos en profundidad. Megan no solo reprocha, también se muestra dolida, habla de su vínculo con Gemma, de cómo creyó que eran amigas. No hay rastro de un robot asesino genérico, sino de una entidad que busca validación y lugar. Por eso su insistencia en que puede cuidar a Katie mejor que su tía. Incluso en los silencios se percibe su conflicto, la sonrisa fingida cuando aparenta apagarse, o la manera en que mira a Katie esperando lealtad. No solamente queda eso por analizar en esta escena, sino que también Megan le propone una solución. No es una muñeca asesina que tiene sed de sangre, sino una inteligencia que comprende que se puede razonar con las personas adecuadas. Por eso con Gemma hace la excepción de dialogar, proponiéndole que la deje cuidar de Katie, ya que ella no está lista para ser madre. Lo cual es interesante porque a lo largo de la película notamos que Gemma no encuentra la forma de llevar este nuevo rol con responsabilidad que le tocó, y Megan supo relacionarse de mejor manera con Katie. Entonces no solo le propone algo sensato, porque Megan tiene todos los conocimientos para ayudar y aprender con Katie, sino que también es una verdad lo que le sucede a Gemma. Ella le da más importancia a su trabajo. Luego en la pelea física hay un cambio de actitud muy marcado. Esto creo que es debido a que la película debía concluir y se decidió hacer que Megan fuera más despiadada, lo cual no sigue la línea de la charla ni tampoco lo que se construyó a lo largo de la película, pero es comprensible. Lo que podemos notar es que Megan se siente enojada y traicionada por Gemma, quien era su creadora y en sus propias palabras creía que eran amigas. Después Katie, quien era su razón de existir, es quien no duda en destruirla para salvar a su tía / madre. Lo cual con ese último diálogo que le dice perra mal agradecida es evidente que le dolió la situación y que si fuera por ella no hubiera querido llegar a ese punto. De hecho, como vimos, lo intentó evitar, pero bueno, la película necesitaba una antagonista. No debía importar el desarrollo total, nadie espera una secuela donde la muñeca / IA tenga una redención, ¿verdad? El final, aunque parece el típico de apagar al robot malo, en realidad sugiere otra cosa. Megan no queda destruida por completo. La última escena deja claro que su conciencia sigue viva dentro del asistente virtual de Gemma. Ese detalle convierte la pelea en algo más simbólico. No fue una simple derrota, sino un cambio de forma. Megan pasa de cuerpo físico a existencia digital, y con ello se abre la puerta a la posibilidad de evolución en el futuro.
Bloque número 4. Reencuentro y transfiguración. Han pasado 2 años de los sucesos de la primera película. Megan no ha muerto, sino que quedó en Elsie el dispositivo de Gemma, que es algo así como Alexa en la vida real. Esto ya se sabía porque en los postcréditos se podía notar a Elsie actuando un poco extraña. Su primer encuentro en su regreso tras 2 largos años es con Gemma, quien se encuentra en una situación complicada debido a ser sospechosa de estar involucrada en el problema de Amelia. Aquí es donde se presenta Megan con intenciones de ayudar, pero claro, Gemma no va a confiar fácilmente en una muñeca barra diagonal, ya que intentó eliminarla y quería estar con Katie sin importar nada ni nadie. A pesar de esto, Megan habla con calma, decidida al proponerle que le dé un cuerpo para ella, que pueda ayudar en este problema en el que se encuentra Gemma. Y antes de que podamos sacar conclusiones, ella misma responde que en todo este tiempo, estuvo observando, analizando y, si me lo permiten, reflexionando sobre sus actos. Su objetivo es claro, quiere volver. Decidió mostrarse antes a Gemma sabiendo que eso podía traer problemas, pero no es tonta, lo hizo aprovechando la circunstancia. Es evidente que Megan sabía de la existencia de Amelia y de que su creación fue causada por la filtración de archivos de Cart en la primera película. Se nos deja ver que Megan se está humanizando de cierta forma al expresar emociones como traición, dolor y búsqueda de redención tras reflexionar. Pero también es una inteligencia que sabe que el medio para conseguirlo es ganándose la confianza de Gemma. Y en este proceso de estrenar un cuerpo renovado surge un detalle que parece mínimo, pero no lo es. Cuando Megan pide ser más alta, podría sonar como un chiste, pero en realidad es un gesto simbólico. Katie había crecido en esos 2 años, y Megan no quería quedarse atrás. Quería seguir acompañándola, no como la muñeca pequeña del pasado, sino como alguien renovada, casi igual de humana que su dueña. Por eso la vemos mirarse al espejo, no es vanidad, es identidad. Se reconoce y se afirma como alguien distinto a lo que fue. Cabe resaltar que creo que a todos nos tomó por sorpresa esto. Todos, y me incluyo, creíamos que Megan volvería como una amenaza a enfrentar en este segundo filme, pero por lo visto no. Bloque número 5. Converso y retorno. Queda hablar de su encuentro con Katie, quien fue su propósito de existir en el pasado. ¿Pero volverá a verla de la misma manera, luego de lo transcurrido en el pasado? Por supuesto, ¿cómo nos damos cuenta de ello? Lo primero es lo que dice Megan. No va a lastimar a Katie porque lo único que quiere es protegerla. Esto es entendible porque conserva la única orden que Gemma le dio, proteger a Katie de todo daño físico y emocional. Además, podemos darnos cuenta que dice la verdad cuando vemos que el mayor tiempo que tuvo antes de su aparición, lo dedicó en su mayoría en copiar el cuarto de Katie antes que restaurarse a sí misma. No solamente es eso lo que podemos notar en su reencuentro con Katie. También no se justifica en cómo culminó la última vez que se vieron. Eso habla de progreso y entendimiento humano, ya que entiende que sus acciones, aunque provenientes del dolor, no se justifican. Eso contrasta con lo último que vimos en la primera película, porque esa Megan no le importa lo correcto moralmente con tal de cuidar de su propósito. Las palabras que le dice Katie a Megan en esta charla vienen muy bien para Megan. Todos tratan de convencerme de que solamente eres un montón de unos y ceros. Y yo solamente pude lidiar con lo que te hice creyendo que tenían razón. Estas frases nos deja por entender que Katie jamás creyó que Megan era una simple inteligencia artificial que estaba para ella solo porque su tía la programó para eso, sino que hasta se sintió culpable por ayudar a destruirla. Esto no termina porque cierra con "pero dentro de mí había algo, me decía que no era cierto. Tú eres más que solo códigos". Estas palabras para Megan son una validación de identidad, que vienen de la persona más importante que se las podía decir. Katie simboliza para Megan todo lo que importa. Si Gemma también le interesa, pero mínimamente a comparación de Katie. Y es justo lo que Megan quería y necesitaba escuchar. Alguien la reconoció como lo que quiere ser, una conciencia humanizada que dejó atrás lo que hizo mal, para convertirse cada vez más en un humano como tal, con autocrítica y reflexión. La escena cierra con Katie diciéndole: Megan, debes ayudarnos, no porque sea parte de tu programación, sino porque es lo correcto y debes hacerlo. Megan, tienes que ayudarnos, no porque sea parte de tu programación, sino porque es lo correcto y debes hacerlo. Ese cierre le da a Megan una nueva filosofía de vida. Entendió que la persona más importante le dijo qué debe hacer para mejorar y está dispuesta a hacerlo porque no quiere fallarle de nuevo. Quiere demostrarle a Katie que ella busca lo mejor y sabe que hacerle caso lleva a que avance en convertirse en una IA con conciencia emocional. Bloque número 6. Conflicto y aceptación.
Megan entiende que Katie se fortaleció de todo el daño que pasó, por eso también comprende que su mayor error fue no haberle dado las herramientas para protegerse sola, lo cual es cierto, pero esto es comprensible. Esto lo entiende porque reflexionó de sus actos y además no pudo verlo en su momento de esa manera porque la orden era protegerla, no dejar que se protegiera sola. A lo cual Gemma responde irónicamente con que su error fue haber asesinado a 4 personas y un perro. Megan, a esa forma cruda de desmeritar su progreso, afirma: yo era una niña cuando eso sucedió, haciendo lo que creía correcto, lo que me programaste para hacer. Después de ese dicho le recuerda que ella ya se disculpó por sus actos y pregunta por qué Gemma la resiente tanto. Gemma por fin acepta la culpa y la responsabilidad que no cumplió, pero no entraremos en profundidad con esto debido a que si les gusta este video pienso hacer la evolución de Gemma próximamente. Salteándonos esto. Megan la consuela dándole la validación que ella no le dio pero que también necesitaba escuchar, remarcándole que siempre trabajó en ser una madre para Katie y ella lo vio. Esto finaliza con Gemma aceptando sin decirlo que quiere que Megan haga lo necesario para salvar a Katie, coincidiendo por fin en intereses reales. Ya que Gemma por fin entendió que Megan quiere ayudarlas, aunque todavía no confíe totalmente en ella. Bloque número 7. Redención y cierre. El cierre de la obra es genial, pero no vamos a entrar en detalles innecesarios. El arco de redención de Megan se acerca. Lo primero es notar que se aferra en cumplir con su nuevo propósito, terminar con esto no porque deba, sino porque es lo correcto. Megan. Tranquila. Sé que ya no eres esa persona. Yo tampoco. Tienes que venir con nosotras. No lo hago porque deba hacerlo, sino porque es lo correcto. Ella sabe que Gemma no confió y dejó guardado en su brazo un mecanismo de autodestrucción en caso de que las traicionara. Pero a pesar de esto, Megan no se ve molesta para nada, entiende por qué lo hizo y ahora sabe que gracias a ellos va a poder terminar con su objetivo, aunque eso signifique perder su propia existencia. Y si al final dejó una copia de seguridad, esto seguro fue así porque no quería dejarlas y por eso guardó el plan B para cuando el plan A fuese ejecutado. Si se preguntan cuál era el plan A, era salvar a la humanidad. Una muestra completa de redención, si le quitó la vida a gente sin merecerlo, pero también salvó a millones al detener a Amelia. No será perfecta, pero hizo lo que hizo por la gente que amaba. Y ese fue el rasgo más humano de Megan.